Bienvenidos un día más a Teoría del Ánado. Hoy os traigo una de las joyas más deseadas por cualquier coleccionista de radio clásica, la mítica Philips 930A de 1931. En los círculos europeos la llaman la lata de jamón, por su curioso perfil lateral, pero aquí siempre ha sido nuestra capilla o catedral. Es la pieza exacta donde el diseñador Louis Calf demostró que una radio no tenía por qué ser una caja aburrida, sino una auténtica escultura para el salón. Pero empecemos con su primer gran secreto. Mirad este acabado. Cualquiera diría que estamos ante una ebanistería fina en madera de palisandro o nogal pulido. Pues os aseguro que aquí no hay ni una sola astilla de madera noble. Esto es arbolite, un material compuesto que la propia Philips patentó prensando capas de papel, celulosa y resina fenólica a alta presión. Un ancestro de la formica actual, con un dibujo impreso que imita la veta a la perfección. Gracias a esto, la radio es ligerísima. Apenas pesa 6,8 kilos, a pesar de sus imponentes 47 centímetros de alto. Una obra maestra del abaratamiento en plena Gran Depresión. Solo el frontal, el icónico rosetón con las estrellas y las olas de Philips, es baquelita pura, lo que ellos llamaban phyllite. La madera real queda relegada únicamente al zócalo inferior pintado de negro. Como técnicos, lo primero que hacemos al estudiar una radio es analizar su esquema. Sabemos perfectamente que la 930A es un receptor de reacción o regenerativo. Pero si miras el diagrama oficial, sorpresa. La reacción no aparece por ningún lado. No hay condensador variable independiente, ni bobina de realimentación dibujada con sus líneas discontinuas de acoplamiento. Solo ves lo que parece un simple choque de radiofrecuencia común en la línea de placa de la válvula detectora. ¿Por qué nos engaña Philips en el esquema? Esto es lo que me apasiona de la arqueología técnica. A principios de los 30, las patentes de Armstrong sobre los circuitos regenerativos costaban una fortuna en royalties. Para saltarse las aduanas y no pagar por las patentes, Philips ocultó la topología. Ese choque del esquema es físicamente un bariómetro. Una bobina móvil oculta dentro del blindaje que se introduce mecánicamente en la bobina de sintonía principal al girar el mando frontal. Así camuflaron una radio regenerativa, haciéndola pasar por un receptor de acoplamiento directo tradicional. Una picaresca brillante para alimentar su arquitectura de 4 válvulas europeas, con filamentos de 4 voltios. Tomad nota de los equivalentes si vais a restaurar una. Monta la E438, equivalente a la REN 904 de Telefunken, como triodo detector. Una segunda E438, o REN 904, para la primera etapa de amplificación de audio. El mítico pentodo de salida B443, que podéis sustituir por una RES164 o C443, y la rectificadora de onda completa 1801, equivalente a la RGN504. Operar este aparato es una delicia de otra época. Mirad el dial. Es completamente ciego. Aquí no vais a encontrar París, Londres o Madrid escrito. Solo hay una escala numerada del 0 al 100 iluminada por una pequeña bombilla de coche de 6 voltios. El usuario de 1931 tenía que sintonizar a oído y apuntar en una cartilla al lado del mueble en qué número caía cada estación de onda media u onda larga. Todo este chasis funciona con corriente alterna y tiene un consumo ridículo de apenas 30 a 35 vatios, regulable para adaptarse a las redes de la época desde 108 hasta 253 voltios. Pero ojo, el cambio de tensión trasera no se hace con una palanca moderna, sino mediante un puente físico de clavija que interconecta los bornes del transformador.
Revisadlo siempre antes de enchufarla a nuestros 230 voltios actuales. Y llegamos a su sistema de sonido, que suele confundir a los que empiezan. No es un altavoz dinámico moderno de bobina móvil. Es un altavoz magnético de armadura móvil o de lengüeta. Aquí, tanto el imán permanente como las bobinas son completamente fijos. No hay una bobina pegada al cono que se mueva con la música. Lo que vibra por magnetismo es una pequeña pieza de hierro dulce suspendida en el centro, que transmite el movimiento al cono de papel a través de una fina varilla mecánica articulada. Al tener miles de vueltas de hilo finísimo en sus bobinas fijas, este altavoz trabaja directamente en alta impedancia, rondando los 2000 o 4000 ohmios. Además, para ahorrar espacio, Philips invirtió el cono en forma de sombrero chino y metió todo este motor magnético dentro del propio cono. Si estáis buscando una pieza como esta para vuestra colección, debéis conocer sus variantes. Existe la 930C, diseñada exclusivamente para redes de corriente continua, y la 930B, que es un unicornio, una versión rarísima que sí se fabricó con mueble de madera real en lugar de Arbolite. Si os enfrentáis a la restauración del chasis estándar de Alterna, vuestro mayor enemigo va a ser la gran caja metálica central. Philips metió todos los condensadores de filtro de papel ahí dentro y los sepultó en brea de alquitrán. Con las décadas, están cruzados o secos. Os tocará aplicar calor, vaciar la brea con paciencia y esconder condensadores electrolíticos modernos dentro. Revisad también las resistencias verticales de composición de carbón de primera generación. Su cuerpo poroso absorbe humedad, duplica su valor original y os dejará las placas de las válvulas E438, sordas y sin tensión. En definitiva, la Philips 930A es una lección magistral de historia de la tecnología. Audaz, bonita y con una personalidad arrolladora en el banco de trabajo. Una pieza que define una era y que no puede faltar en una colección de nivel. Espero que hayáis disfrutado de este análisis minucioso. Si os gusta la electrónica vintage y la arqueología técnica, dejad un buen like y suscribíos si no lo estáis. Nosotros nos vemos en el próximo chasis porque, ya sabéis, mientras el mundo digital siga apagando su señal, nosotros seguiremos girando el dial. Nos vemos en el próximo encendido. Aquí, en Teoría del Ánodo.